La mansión del lamento. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques, se encontraba una antigua mansión conocida como la Mansión del Lamento. Desde el exterior, parecía una estructura majestuosa y grandiosa, pero aquellos que se atrevían a adentrarse en ella descubrían rápidamente que estaba infestada de oscuridad y horror. La historia de la mansión comenzó con la familia Ashcroft, quienes se mudaron allí en busca de un nuevo comienzo. Pero lo que desconocían era que la mansión albergaba secretos antiguos y una maldición que había permanecido latente durante generaciones. Una noche tormentosa, la familia Ashcroft se encontraba reunida en el salón principal de la mansión. La lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, creando un ambiente inquietante. De repente, un rayo iluminó el cielo y un estruendo ensordecedor hizo temblar los cimientos de la mansión. El aire se llenó de electricidad estática y los miembros de la familia sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La oscuridad se apoderó de la sala y, cuando la luz regresó, algo había cambiado. Un antiguo libro encuadernado en cuero había aparecido en la mesa central. Intrigados y sin poder resistirse a la tentación, los Ashcroft abrieron el libro. Sus páginas, escritas en un lenguaje desconocido, revelaban antiguos rituales y conjuros. Sin saberlo, habían liberado un poder oscuro y desatado una serie de sucesos que los llevarían al borde de la locura. Poco a poco, la mansión se convirtió en un laberinto de pasillos retorcidos y habitaciones tenebrosas. Las paredes crujían y susurraban palabras ininteligibles. Sombras se deslizaban por los rincones, observando a la familia Ashcroft en silencio. Los objetos se movían solos y las voces susurraban en los oídos de los miembros de la familia, susurrándoles promesas y amenazas. La hija menor, Emily, fue la primera en experimentar fenómenos inexplicables. Sus muñecas comenzaron a moverse solas, como si estuvieran siendo controladas por una fuerza invisible. Aterrada, Emily se refugió en su habitación, pero incluso allí, las sombras la acechaban. A medida que pasaban los días, la presencia malévola se volvía más fuerte y agresiva. Los Ashcroft se enfrentaron a apariciones espectrales que se materializaban frente a ellos, sus rostros desfigurados y sus ojos vacíos de vida. El padre, John, se obsesionó con el libro maldito, buscando respuestas en sus páginas para detener la pesadilla en la que se habían convertido sus vidas. La madre, Elizabeth, se sumergió en un estado de paranoia y terror constantes. Veía figuras oscuras acechando en las sombras, incluso en las horas del día. Su cordura se desvanecía lentamente mientras luchaba por mantenerse a salvo y proteger a sus hijos. La noche más aterradora llegó cuando la familia Ashcroft se vio envuelta en una oscuridad abrumadora. El ambiente se volvió denso y opresivo, como si el mismísimo infierno hubiera invadido la mansión del lamento. Un viento helado soplaba a través de las grietas de las ventanas, llevando consigo susurros inquietantes y lamentos desgarradores. Emily, la hija menor, se encontraba encerrada en su habitación, aferrándose a su osito de peluche en un intento desesperado de encontrar consuelo. Pero su osito parecía cobrar vida, sus ojos negros reflejaban una malicia oculta y su sonrisa se torcía en una expresión diabólica. Aterrada, Emily lanzó el juguete al suelo, pero este volvió a levantarse por sí solo y se deslizó hacia ella lentamente. Mientras tanto, en el estudio de John, el padre, las páginas del libro maldito comenzaron a arder en llamas sin ninguna fuente de fuego visible. Las palabras escritas en ellas se retorcían y deformaban, liberando una energía siniestra que llenó la habitación. John retrocedió horrorizado, pero una fuerza invisible lo sujetó, manteniéndolo inmovilizado mientras la llama devoraba el libro hasta convertirlo en cenizas. Elizabeth, la madre, se encontraba en el sótano, donde había descubierto un oscuro altar escondido detrás de una pared falsa. En él, encontró una serie de objetos macabros, desde huesos humanos hasta velas negras y dagas oxidadas. A medida que examinaba el altar con horror, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado. Una voz susurrante se filtró en su mente,
prometiéndole poder y eternidad si se entregaba a la oscuridad. Enfrentados con horrores inimaginables, los Ashcroft lucharon por su supervivencia. Desesperados, buscaron la ayuda de un antiguo cazador de lo paranormal, el señor Harrington. Harrington era un hombre mayor y misterioso, conocedor de los secretos ocultos y las fuerzas sobrenaturales. Aunque se negó al principio, accedió a ayudar a la familia Ashcroft, consciente del mal que había sido desatado en la mansión de Lamento. Juntos, Harrington y los Ashcroft se adentraron en los oscuros pasillos de la mansión, armados con símbolos sagrados y rituales de protección. A medida que avanzaban, se encontraron con manifestaciones terroríficas, desde espectros desfigurados hasta sombras que parecían cobrar vida. Sin embargo, Harrington demostró una valentía y conocimiento inquebrantables, protegiendo a la familia mientras intentaban deshacer la maldición que les acechaba. En el corazón de la mansión, descubrieron un antiguo sótano sellado. Dentro, encontraron un altar de sacrificios donde los Ashcroft descubrieron que su antepasado, quien había construido la mansión, había realizado rituales oscuros en busca de inmortalidad. La maldición que asolaba la mansión de Lamento estaba arraigada en aquel altar de sacrificios. Harrington sabía que debían actuar rápidamente para romper el vínculo oscuro que había mantenido a la familia Ashcroft y a la mansión cautivos durante tanto tiempo. Guiados por los conocimientos ancestrales de Harrington, realizaron un complejo y arriesgado ritual de purificación. Con cada palabra sagrada pronunciada y cada objeto maligno destruido, la mansión temblaba y se sacudía, como si luchara contra su liberación. Finalmente, en un estallido de luz intensa, la maldición se desvaneció. Los espíritus atormentados que habían vagado por la mansión fueron liberados, encontrando la paz que tanto habían anhelado. La oscuridad y el horror que habían plagado el lugar durante generaciones se disiparon lentamente. Los Ashcroft salieron de la mansión de Lamento, exhaustos pero aliviados de haber sobrevivido a la pesadilla. La mansión, una vez envuelta en sombras y lamentos, quedó en silencio. El pueblo, que había observado la agonía de la familia Ashcroft, finalmente pudo respirar con alivio. Desde entonces, la mansión de Lamento se convirtió en un lugar abandonado y condenado al olvido. La historia de los Ashcroft y su enfrentamiento con el mal se convirtió en una leyenda local, recordada como una advertencia sobre los peligros de explorar lo desconocido y desafiar fuerzas sobrenaturales. La familia Ashcroft, marcada por su experiencia traumática, decidió dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida en otro lugar. Aunque las cicatrices mentales persistían, encontraron consuelo en su unidad y el conocimiento de que habían logrado liberarse de una pesadilla que parecía interminable. Sin embargo, la mansión de Lamento seguiría siendo un lugar de intrigas y especulaciones. Los valientes aventureros y los amantes de lo paranormal intentarían explorarla, pero todos se encontrarían con una única realidad. La mansión era un recordatorio tangible de la oscuridad que puede acechar en los rincones más sombríos de este mundo, esperando pacientemente a los incautos que se atrevan a desafiarla.